La Biblia es el libro más vendido del mundo y también el más traducido de la historia. Existen muchos tipos de Biblias, muchas versiones y en diversos tamaños. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han criticado la Biblia, inclusive muchas de ellas se han colocado como sus enemigos completamente. Ahora, también ha habido movimientos o personas que han querido destruirla. Delante de todo esto, ¿qué es lo tan importante que tiene la Biblia? ¿Será que existen evidencias que puedan dar credibilidad a la palabra de Dios? Entonces, hoy vamos a ver más detalles sobre eso, aquí en Fe para Hoy. Acompáñame, tu programa está comenzando. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, yo tengo en mis manos un regalo para ti. Esta revista titulada Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué obra hace a nuestro favor? ¿Quieres saber? Entonces solicita gratis este estudio bíblico a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o a través también de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y aquí abajo también aparece un código QR. A través de ese código QR, solamente apuntando con tu celular, podrás acceder también a solicitar gratuitamente este estudio bíblico. Ahora recuerda una cosa, cuando tú solicitas este estudio bíblico, te haces parte de la más grande escuela bíblica del mundo, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Es innegable que la Biblia es un libro que marca. A lo largo de la historia podemos ver cómo la vida de muchas personas, como reyes, gobernantes, artistas, personas influyentes, fueron impactados por el mensaje que ella posee. Ahora también podemos ver que muchas personas entregaron su vida al rehusarse negar su fe en la Biblia. Muchas personas fueron muertas por eso. También hay otras personas que fueron aquellos que persiguieron a otros por causa de esa fe en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos una revisión de la literatura universal, vamos a poder darnos cuenta que la Biblia resalta entre todas ellas. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro especial, un libro singular. No solamente tiene un contenido histórico, sino que la Biblia también tiene un contenido especial que marca la vida del ser humano. Pero ¿por qué es que en los últimos siglos la Biblia ha sido desacreditada? ¿Por qué es que muchas personas han escrito libros para desacreditar la autoridad de la Biblia? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos siglos? En términos generales, por lo menos entre los teólogos y la mayoría de los cristianos, la Biblia disfrutaba hasta el siglo XVII de una autoridad incuestionable. En este periodo de la historia, era común que las personas creyeran que la Biblia era la palabra de Dios y que no cuestionaran su autoridad. Sin embargo, el siglo XVIII trajo consigo cambios fundamentales para el entendimiento de entonces. El siglo de las luces, como se conoce al siglo XVII, se caracterizó porque se fortaleció el sentimiento de que solo es real lo que puede comprobarse por el método empírico de la ciencia, es decir, solo es real lo que puede probarse en el laboratorio. Este pensamiento venía construyéndose desde el siglo XVI, cuando comenzó el movimiento denominado Renacimiento cultural. El Renacimiento rescataba los valores de la cultura griega antigua, que se conoce como cultura clásica. Este pensamiento estaba basado en el antropocentrismo y el racionalismo. De esa manera, todo lo que el ser humano o todo lo que el hombre concebía o conocía debía pasar por el filtro de la razón. Así, el ser humano llegó a ser la medida de todas las cosas. Este renacimiento clásico llegó a su fin con el surgimiento del iluminismo en Europa.
El historiador Claudio Vicentino explica: el retorno a la creencia en la capacidad racional humana y la necesidad de superar los obstáculos tradicionales incentivaron la oposición al antiguo orden. Las ansias por libertad y por romper con el antiguo régimen hicieron de los grandes pensadores de ese periodo los responsables del ciclo de las luces. Esta forma de pensar basada en la creencia de que la razón es la medida de todas las cosas llegó a cuestionar las metanarrativas. Las metanarrativas son la forma en la cual el ser humano concibe la vida y la realidad. La mayor de las metanarrativas está en la Biblia. Y es por eso que la Biblia llegó a ser cuestionada y objetada. De esa manera estaba naciendo la teología liberal. Dos eruditos cristianos explicaron con palabras claras el pensamiento del iluminismo. No debemos aceptar de manera simplista lo que la Biblia registra sobre lo que dijo Jesús de sí o qué afirmó la iglesia primitiva acerca de él. Para muchos en la actualidad, el Jesús de Nazaret que encontramos en la Biblia es una creación ficticia de la iglesia primitiva y debe ser presentado tal como él era en realidad. Un grupo de teólogos ilustrados comenzó a aceptar la idea de que en la Biblia solo debemos aceptar aquellos hechos que son comprobados por medio del método empírico. Eso quiere decir que todos los milagros relatados en las Escrituras comenzaron a ser cuestionados e inclusive a ser desacreditados. Estos teólogos que comenzaron a surgir en esa época comenzaron a cuestionar toda la autoridad de la Escritura. De esa manera se colocó en tela de juicio la validez de la Escritura, su autoridad, su mensaje para el ser humano. Al contrario de lo que los críticos de la Biblia afirmaban, los cristianos no creemos en la Biblia basados en una fe ciega, sino que tenemos las suficientes evidencias para creer en ella. Existen diferentes tipos de creencias en este mundo. Hay personas que creen en las hadas, hay personas que creen en Papá Noel, hay personas que creen que la tierra es plana. La verdad, para ese tipo de creencias sí se necesitaría una fe ciega. Sin embargo, la Biblia no solamente en ella misma tiene pruebas, sino que podemos encontrar evidencias externas que nos brindan luz y certeza de que la Biblia tiene y posee autoridad, tiene contexto histórico, tiene evidencias reales por las cuales nosotros podríamos creer en ella. A continuación, voy a presentarte algunas de esas evidencias. Una de las acusaciones que esgrimen los opositores de la Biblia es que solo las personas sin instrucción o las de poca capacidad intelectual creen que la Biblia es sobrenatural. Según su pensamiento, las personas realmente inteligentes no pueden creer que un libro escrito hace más de 2000 años tenga algo importante que decir. Sin embargo, esta afirmación no se sustenta frente a los hechos. Muchas personas inteligentes creen en la Biblia. A continuación, quiero presentarte a algunas de esas mentes privilegiadas. Uno de los genios de la humanidad que tenía en alta estima a la Biblia y que según algunos fue el mayor científico del mundo es Sir Isaac Newton. Él descubrió algunas leyes naturales que hasta hoy se estudian en las universidades. Antonio Tadeu Amado, profesor titular de Física General en la Universidad de Cruzeiro do Sul, escribió un artículo sobre la relación entre Newton y la Biblia. En un pasaje del artículo expresa lo siguiente: luego de su muerte, Newton dejó un voluminoso conjunto de manuscritos no publicados, en su mayor parte inacabados, que se relacionan directamente con la religión. Realizó una mezcla muy interesante de erudición bíblica moderna con una aplicación a la comprensión del libro sagrado.
exégesis de los libros apocalípticos y proféticos, historia de la Iglesia antigua, estudios sobre costumbres judías, cronologías, etc. Algunos de los estudiosos de los escritos de Isaac Newton afirman que Isaac Newton escribió más de la Biblia que de física. Es por eso que podemos decir que para Isaac Newton la Biblia tenía un valor muy importante. De esa manera, la posición de los críticos a la Biblia se derrumba completamente. Ahora, es importante saber que Isaac Newton no era el único científico que tenía en alta estima a la Biblia. Habían otros más. Otra gran parte de la ciencia que creía firmemente en Dios y en su palabra fue Johannes Kepler. Uno de los grandes padres de la ciencia era un creyente en la Biblia. Johannes Kepler fue astrónomo, matemático y filósofo natural. Formuló las 3 leyes fundamentales de la mecánica celeste, conocidas como las leyes de Kepler. Estas obras también proporcionaron una de las bases para la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. Kepler realizó un trabajo fundamental en el campo de la óptica. Inventó una versión mejorada del telescopio refractor o telescopio de Kepler y ayudó a legitimizar los descubrimientos que su contemporáneo Galileo Galilei realizó sobre los telescopios. Kepler también incorporó en su trabajo razonamientos y argumentos, motivado por la convicción de que Dios había creado el universo según un plan inteligible, accesible a través de la luz natural de la razón. Con esto, Kepler describió su nueva astronomía como física celeste. Newton y Kepler son solo 2 ejemplos que nosotros podemos colocar aquí de personas inteligentes que creían en la Biblia. Podemos colocar y usar otros ejemplos más. Esto ya nos muestra de que creer en la Biblia realmente es de personas inteligentes. Otra evidencia de que la Biblia es un libro confiable y necesario para la humanidad es que los grandes problemas sociales de la humanidad se producen justamente por la ausencia de la Biblia en el corazón de las personas. Muchos problemas, muchas dificultades sociales se podrían haber solucionado si la Biblia estuviese presente en el corazón de esas personas. Entonces, la Biblia se torna fundamental para la sociedad, para la vida humana. Por ejemplo, la palabra de Dios condena la violencia, y si las personas prestaran atención a lo que está escrito en la Biblia, el mundo sería menos violento. Lo mismo se puede decir sobre la corrupción que se propaga en las altas esferas de la sociedad y en los círculos sociales medios y bajos. Si las personas valoraran los principios bíblicos de la honestidad, muchos de estos escándalos que vemos por los medios de comunicación se evitarían. Otro ejemplo lo encontramos en el tema de la inmoralidad sexual, que es característica de nuestro tiempo. Si se respetaran los principios sexuales bíblicos, se podrían evitar muchos escándalos y muchos niños y adolescentes podrían disfrutar de la vida sin los traumas del abuso o de las consecuencias de un embarazo no deseado. Habría menos degradación moral en este mundo y el planeta se volvería un mejor lugar para vivir. Esta es otra evidencia de la importancia de tener la Biblia en el corazón,
de la importancia de tener la Biblia en nuestra sociedad. La Biblia es la base de la cultura occidental. En base a ella se formó el pensamiento, se formaron las artes, se formó la literatura del mundo occidental. Fue así que se crearon las universidades. Tuvieron como base el pensamiento bíblico, como enseñanza en esas primeras universidades que se abrieron. Es por eso que la Biblia tiene una importancia grande en la humanidad, en la cultura y en la sociedad. La aparición de las universidades en la Europa cristiana alrededor de los siglos XII y XIII está entre los principales acontecimientos de la Edad Media. Las universidades de la Edad Media se volvieron las instituciones educativas e intelectuales más significativas desde la época clásica, que fue la época en que se destacaron el Liceo de Atenas y otras instituciones notables. Lo que caracterizó a las universidades en la Edad Media fue su forma de organización, así como la libertad para el estudio de diversos temas universales como su propio nombre lo sugiere. Lo mismo se puede afirmar del surgimiento de la ciencia moderna. Fue el espíritu cristiano de que el conocimiento era algo alcanzable lo que sentó los fundamentos filosóficos para que se desarrollara la ciencia. Como hemos visto, no fue por casualidad que los padres de la ciencia moderna eran cristianos devotos a las Escrituras. Otro ejemplo de cómo la Biblia influenció la cultura occidental son los derechos humanos. Todos los derechos que podemos encontrar hoy en día, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, todos esos derechos están anclados a los principios de la palabra de Dios. Podríamos decir que sin la Biblia no habría un fundamento pleno para los derechos humanos. Ahora, la mayor cantidad de estos derechos surgieron a partir del siglo XVI y XVII, con una revolución religiosa que se oponía a la dominación opresora de la Iglesia medieval, que dominaba la mente y la vida de Europa durante más de 1000 años. Evidentemente, la Biblia tuvo a lo largo de la historia una influencia muy grande en las más diversas áreas de la vida. El doctor W. G. Scroggie afirma lo siguiente: la Biblia es el poder más creativo, regenerador, civilizador, humanitario, educativo, reformador e inspirador de todo el planeta. La más fértil de las imaginaciones no podría concebir la condición del mundo actual si la Biblia nunca hubiera existido. A partir de ahora me gustaría puntualizar algunos hechos que hacen que la Biblia sea muy relevante. En primer lugar, la supervivencia de ella. A lo largo de la historia, muchos han querido destruir la Biblia, eliminarla, sacarla de la historia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, en 1789, muchos quisieron acabar con ella, eliminarla completamente, destruirla completamente de todo el país de Francia y, ¿por qué no?, del mundo. En Francia, la guerra contra la Biblia ascendió, o mejor dicho, descendió a un nuevo nivel durante la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional adornó a un asno con los símbolos cristianos y con el Antiguo y el Nuevo Testamento amarrados a su cola, y lo enviaron en procesión por las calles de París. Asimismo, profanaron la Catedral de Notre Dame, donde en el altar más elevado se entronizó a una prostituta como la diosa de la razón.
Este no es el único ataque que la Biblia ha sufrido a lo largo de su historia. Existen muchos intelectuales que se sumaron para criticarla y desacreditarla. Uno de ellos es Voltaire. Existe una anécdota, casi cómica, sobre su odio contra la Biblia. El filósofo francés Voltaire, crítico acérrimo de las Escrituras, habló en nombre de muchos que compartían los mismos puntos de vista, diciendo: «De aquí a 100 años, nadie oirá hablar de la Biblia. Tal vez alguien pueda ver una copia en un museo, pero de otra manera habrá desaparecido. Se trata de un libro totalmente desprestigiado». 100 años después, la casa de París en que se profirieron estas palabras, la casa de Voltaire en el pasado, se convirtió en propiedad de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, un centro de distribución de Biblias para el mundo entero. Todo indica que Voltaire no era ningún profeta. Es impresionante el poder de supervivencia de la Biblia. Sin duda, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, la mano poderosa de Dios ha preservado esta palabra para que nosotros podamos hoy en día leerla, disfrutarla y poder ser tocados por su poder. Otro punto interesante que nosotros podemos observar sobre la relevancia de la Biblia es justamente su influencia. Si nosotros observamos el mundo, la literatura, la cultura, las artes, la política inclusive, como habíamos hablado de los derechos humanos, la Biblia tiene un poder de influencia extraordinario. Ha influido en la literatura, en la poesía, en la narrativa, ha influido en las artes. Los mejores cuadros se han pintado con escenas de la Biblia. ¿Qué influencia tan poderosa ha tenido la Sagrada Escritura? También puede influenciar tu vida. Si no fuera por la Biblia, estas obras jamás habrían existido. Las galerías de arte en Londres, Dresden, Florencia, Venecia, París, Amberes y Milán jamás hubieran abrigado estas grandes creaciones del arte cristiano. No es exagerado afirmar que algunas de las obras más elaboradas con pincel, cincel y espátula se relacionan con temas y escenas que solamente la Biblia puede presentar. Otro punto que impresiona es la unidad de la Biblia. La Biblia se escribió aproximadamente entre los años 1500 a.C. y 96 después de Cristo, y por cerca de 40 autores. La mayoría de ellos nunca se conoció. Sin embargo, a pesar del largo periodo de producción y el poco contacto entre ellos, existe una unidad impresionante en la Biblia. Podemos identificar una columna vertebral literaria que une desde la primera página hasta la última. Un punto al cual recurren siempre los críticos de la Biblia es a la confiabilidad del texto bíblico. A partir del siglo XVII, con el Renacimiento, muchos comenzaron a desacreditar el contenido histórico y el contexto en el cual se escribieron los relatos de la Biblia. Sin embargo, a partir del siglo XIX, con los grandes descubrimientos de la arqueología, podemos tener la seguridad, la certeza de que el contenido bíblico es real. Se descubrieron hechos, eventos que se relacionan con la Biblia. Se descubrieron lugares que estaban relacionados con la historia de Moisés, con la historia de Abraham, con la historia de Isaac. Inclusive el mayor descubrimiento fue los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Allí se descubrieron grandes textos de la Biblia, inclusive todo el libro de Isaías completo. Entonces, la Biblia sí tiene un contenido relevante, fidedigno, en el cual nosotros podemos confiar. Cuando se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, los críticos de la Biblia se entusiasmaron con la posibilidad de que finalmente desenmascarían a la Biblia. Después de todo, eran copias que databan del periodo anterior al nacimiento de Cristo. Ellos querían comparar con la Biblia actual y comprobar que ésta fue alterada. A medida que se iban traduciendo los manuscritos, los enemigos de la Biblia fueron enmudeciendo. Los manuscritos del Mar Muerto comprobaron que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es 98% idéntica a los textos originales de sus autores.
El 2% de diferencia se compone de elementos insignificantes que no modifican el mensaje. La Biblia es el libro antiguo mejor documentado que la humanidad posee. Hasta ahora te he presentado evidencias externas que nos hablan de la Biblia y de su autoridad. Ahora permitamos que la Biblia también nos hable acerca de ella. Y un punto importante que ella nos hace referencia es su finalidad. La Biblia tiene una finalidad y esa finalidad es poderosa para transformar vidas. Miren lo que dice Salmo 119 y 105. El texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el propósito de la Biblia, alumbrar nuestra vida en este mundo de oscuridad. Si bien es cierto, la Biblia quizás no tiene todos los datos científicos, los detalles históricos o geográficos, pero la Biblia lo que tiene es poder para transformar vidas. Cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, nos damos cuenta de esa finalidad poderosa que tiene la palabra de Dios. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay duda que la mayor evidencia de la veracidad y la autoridad de la Biblia es su poder transformador. Hebreos capítulo 4, versículo 12 hace referencia a eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es un libro común. No es como un libro o una obra de la literatura. Tú puedes leer de repente Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o quizás La Divina Comedia de Dante Alighieri, o quizás otra obra literaria, pero ninguna de esas obras literarias tienen el poder para transformar tu corazón. Solo la Biblia tiene ese poder, porque fue revelada por Dios. Y es esta palabra poderosa que quiere transformar tu corazón y tu vida. Entonces, comienza a estudiarla a partir del día de hoy y vive y experimenta su poder transformador.